Arco 5, capítulo 28. Una reunión estratégica llena de heridas. Diálogo Subaru. Esperen, vamos a calmarnos. Primero, organicemos lo que sabemos, ¿vale? Las palabras de Ferris habían sobrepasado el límite de lo que Subaru podía asimilar ahora mismo. Mientras consideraban la nueva información difundida mediante el dispositivo mágico, Ferris y Ricardo asintieron ante la mano levantada de Subaru. Diálogo Subaru. Moverse a cualquier lugar será muy difícil con tantos heridos. Diálogo Ferris. Bueno, las heridas más severas ya han sido tratadas y no deberían aparecer más heridos, pero aún así. Con un sentido de profesionalismo, Ferris dio su diagnóstico. Subaru decidió examinar durante un momento el hospital de campaña en el que se encontraba. Iluminación mínima y un suelo de fría piedra. Por la sensación inconfundible que daba el aire, Subaru juzgó que este lugar era subterráneo, casi como la planta donde aparcan los coches en un centro comercial. Diálogo Subaru. ¿Aún estamos en Priestella? Diálogo Félix. Estamos en uno de los búnkeres de Priestella. La transmisión del dispositivo mágico lo mencionó esta mañana, ¿recuerdas? En Priestella, si alguna vez ocurre un problema con las vías de agua, el daño del agua sería cuantioso, así que hay búnkeres por toda la ciudad. Este es uno de los búnkeres en el Distrito 1. Diálogo Ricardo. El lugar donde te encontré, Ni-chan, está cerca de aquí. Luego de un brusco comienzo, nos las arreglamos, para traerte junto a otros refugios a cubierto. Después de Ferris, Ricardo dio su proclamación mientras golpeaba ruidosamente su grueso peto. A pesar de que Ferris le había dicho muchas veces que no hablara tan fuerte, Ricardo habló igual de fuerte que siempre, mientras que Ferris lo miraba de reojo reprochantemente. Diálogo Ferris. Con tanta gente herida, menos mal que Ferri-chan también estuvo allí. Este Oji-sama con cara de perro no hubiese sido capaz de encargarse de ningún tipo de tratamiento. NDT. En adelante, Ferris siempre se refiere a Ricardo como Oji-sama, Aji, que puede significar tío, abuelo, anciano, hombre mayor, y sama, que es un honorífico que demuestra respeto. Diálogo Ricardo. Sí. Gracias a eso no tendré remordimientos. Jajaja. La usual actitud de Ricardo y su risa eran refrescantes, incluso si las mismas estaban fuera de lugar en este sombrío hospital. Si una persona mantenía una actitud positiva, cualquiera podría mantener la esperanza. Diálogo Ferris. Entonces, ¿qué te sucedió, Subaru-kyun? Diálogo Subaru. Ah, sí. Había dos arzobispos en la plaza, Codicia e Ira. Quien destrozó mi pie fue Codicia, y también raptó a Emilia. Pero no fue Codicia quien hirió a todos los demás en el pie, sino que fue el poder de Ira. Diálogo Ferris. ¿Cómo sucedió eso? Diálogo Subaru. La autoridad de Ira es un poco difícil de explicar, pero ella tiene el poder de propagar a otras personas las heridas y los sentimientos de una persona. Subaru eligió sus palabras cuidadosamente, intentando dar una explicación simple del poder de Sirius. Ricardo ladeó su cabeza al oír dicha explicación, pero la expresión de Ferris cambió enseguida porque se dio cuenta de las implicaciones del poder de Ira. Entonces, Ferris miró a la gente herida y luego miró al vendaje que tenía Subaru en el pie derecho. Diálogo Ferris. Así que, por eso Subaru-kyun y todos los demás tienen una herida tan parecida. Ya tenía un mal presentimiento, pero... Diálogo Subaru. Sí. Normalmente bastaría con una personalidad retorcida para producir aversión visceral. Pero, en el caso de Sirius, tanto su personalidad como su autoridad eran retorcidas. A Subaru le estaba resultando muy difícil seguir con la explicación. Diálogo Subaru. Y Codicia también es muy problemático. Diálogo Ferris. Uf. Sinceramente, a Ferri-chan ya no le apetece escuchar más problemas, mian. Diálogo Subaru. Lo siento, pero tienes que escucharlo. Ese maldito Codicia tiene el poder de anular cualquier ataque. Aunque sea bañado en fuego, golpeado por un látigo o golpeado en la cara directamente, no recibe nada de daño. Además, parece que eso también se aplica a la persona que él toca. Mientras Regulus la sostenía en sus brazos, Emilia estaba inconsciente e indefensa. Aún bañado en las llamas de Sirius, Regulus se había defendido tanto a sí mismo como a Emilia de manera impecable. Eso demostró su inimaginable poder. Estaban en una situación agotadora. Diálogo Ferris. Una tipa que puede transmitir lesiones y un tipo que es invencible. Ah, tiene que ser una broma. Diálogo Subaru. Aquel otro arzobispo, la mano oculta de Betelgeuse era muy poderosa, pero este tipo lo supera por mucho. Aún así, la habilidad de Betelgeuse había terminado siendo inútil contra Subaru.
Ante esa ineficacia, Subaru lo consideró un simple chiflado más que un arzobispo del pecado. Por lo tanto, esta sería su primera batalla de verdad contra el culto de la bruja. Diálogo Subaru. Y la arzobispa que se acaba de presentar, Lujuria, sus habilidades probablemente son igual de problemáticas. Diálogo Ferris. Lo peor de todo es que probablemente haya 5 arzobispos aquí. Diálogo Subaru. 5. Subaru se preguntó qué habría sucedido para que Ferris dijera semejante hipótesis que superaba ampliamente lo más aterrador que Subaru podía imaginar. Ferris suspiró y extendió su dedo hacia Subaru, quien tenía los ojos abiertos de par en par. Diálogo Ferris. Escucha. Recuerda la última transmisión. Lo que Lujuria dijo. Que habían tomado el control de las 4 torres que operan los canales de esta ciudad. Diálogo Subaru. Ah, sí, cierto. Tengo entendido que, operando dichos canales, toda la ciudad podría quedar sumergida bajo el agua. Esa es una situación muy peligrosa. Diálogo Ferris. Y es posible que haya cultistas en cada torre de control. Ya hay al menos 3 arzobispos reunidos en el mismo lugar, lo cual nunca antes había ocurrido. Así que, si imaginas la peor de las peores situaciones, habiendo 4 torres de control. Diálogo Subaru. 4. Tich. Al pronunciar el número, Subaru finalmente entendió lo que Ferris quería decir. Las compuertas de agua de Priestella eran operadas mediante 4 torres de control. Norte, sur, este y oeste. Apoderarse de las 4 implicaba. Diálogo Subaru. No puede ser. Hay un arzobispo del pecado en cada una de las 4 torres de control. Pero, en ese caso, habría 4 arzobispos en total. Diálogo Ferris. Subaru Kyun, considera lo que acaba de ocurrir. La transmisión de hace un momento únicamente puede realizarse mediante un dispositivo mágico que hay en el ayuntamiento. El enemigo debe estar ocupando también el centro neurálgico de la ciudad, lo que significa que han capturado 5 puntos estratégicos. Diálogo Subaru. Hook. Esa especulación aún más desesperanzadora dejó a Subaru sin aliento. Tal y como Ferris dijo, la única manera de poder dar aquel comunicado era teniendo el ayuntamiento bajo control. Además de Lujuria, quien lo ocupó, Subaru había confirmado que había 2 arzobispos más. La única explicación factible para eso sería un ataque coordinado del culto de la bruja. Diálogo Subaru. Exceptuando la plaza donde yo estaba, ¿hubo algún otro disturbio? ¿Hubo otros ataques? Si este fuera un ataque del culto de la bruja, sería difícil imaginar que ellos elegirían una única zona como objetivo. Subaru solo podía rezar que sus peores temores no se hicieran realidad, y evitó preguntar si es que había algún muerto, ante lo cual Ferris se quedó callado. Ricardo tosió, haciendo visible una serie de afilados dientes en el gran rostro del hombre bestia. Diálogo Ricardo. Honestamente, la única situación que conocemos es la nuestra. Ni siquiera sabemos dónde están los demás búnkeres, así que nuestra prioridad es quedarnos aquí. Diálogo Subaru. ¿Por qué? ¿No deberíamos buscar a nuestros aliados para que así podamos colaborar? No estás preocupado por ellos. Eso es. Con los brazos cruzados, Ricardo escuchaba a Subaru hasta que de repente Subaru miró a Ferris. En este búnker lleno de heridos, era raro que Ferris y Ricardo fueran los únicos que Subaru conocía. Especialmente tratándose de Ferris. Diálogo Subaru. ¿Dónde están Cruzan y Wilhelmsan? Es raro que ustedes 3 estén separados. ¿Están en otro búnker? Diálogo Ferris. Tu pregunta es dura de oír. Tal y como ves, Subaru Kyun, los únicos que conoces aquí son Ferri-chan y este Oji-sama. Los demás. Ferris contestó con cierto malestar, y Subaru sintió una profunda preocupación creciendo dentro de sí mismo. Pero, justo entonces. Diálogo. No preocupes tanto a Subaru-sama, Ferris. Una voz gentil y firme alivió la tensa atmósfera. Al escuchar esa voz repentinamente, Subaru alzó su rostro y miró a su alrededor, intentando localizar a su dueño. Diálogo. Lo siento. Parece que te he sorprendido. Ferris, explícaselo apropiadamente a Subaru-sama. Diálogo Ferris. Vale. Cielos, Cruz-sama es muy mala conmigo. Diálogo Subaru. ¿Qué? Ferris, quien estaba conversando con su líder invisible, metió la mano en su vestido. Subaru abrió aún más los ojos cuando Ferris sacó un objeto familiar. Diálogo Subaru. Espera, esto es. Diálogo Ferris. Exacto. Es el botín de hace un año. ¿A qué ha sido buena idea traerlo para esta ocasión? Contestó Ferris, sosteniendo un espejo de mano.
A primera vista, el espejo no tenía nada extraño, pero, en vez de mostrar un reflejo, reflejaba una persona bella de pelo verde con cara gentil. Sin duda, esa era Cruz. El dispositivo mágico conocido como espejo de conversación era más o menos la versión de este mundo de un celular, permitiendo a su portador hablar a través de un par de espejos. Hace un año, fueron utilizados en la batalla contra el culto de la bruja y habían sido traídos también a esta ciudad. NDT. En el capítulo 24 del anime, minuto 10:05, el espejo está siendo usado por los cultistas de Betelgeuse para compartir información entre ellos. Y luego, en el minuto 16:50, Subaru usa el espejo para comunicarse con Ferris y distraer a Betelgeuse del ataque de Batrash. Cruz, al otro lado del espejo, frunció ligeramente sus cejas ante el silencioso Subaru. Diálogo Cruz. Ferris. Subaru-sama luce un poco preocupado. ¿Le habías ocultado esto? Diálogo Ferris. Perdón. Pero, no creía que nuestra próxima llamada sería tan pronto, así que pensé que no era muy importante decírselo aún. Los espejos de conversación no son tan versátiles. Diálogo Subaru. Espera. Dame un momento. Gracias a los espejos de conversación, estás en contacto con Cruz, quien está en otro búnker, ¿correcto? Diálogo Cruz. Exacto. Mientras líder y caballero hablaban, Subaru tomó un momento para poner en orden su confusa cabeza. El espejo de conversación explicaría por qué Ferris estaba tranquila acerca de su líder desaparecida. Para empezar, para confirmar con sus propios ojos que Cruz estaba bien, Subaru miró a Cruz reorientando el espejo que Ferris tenía en la mano. Diálogo Subaru. Menos mal, con lo que está pasando ahora mismo, es difícil decirlo, pero tenemos suerte de poder ponernos en contacto. Cruz-san, ¿estás herida? Diálogo Cruz. No, pero gracias por preocuparse por mí. Afortunadamente, me las arreglé para encontrar un búnker a tiempo, sin sufrir ninguna herida. Me han dicho que Subaru-sama recibió una herida seria y tuvo que ser llevado. ¿Cómo se encuentra? Diálogo Subaru. No puedo decir que esté completamente bien, pero algo podré hacer. Me moveré tan pronto como la herida sea vendada. Ferris, no me mires así. Mientras Subaru anunciaba sus intenciones, sintió la severa mirada de Ferris apuñalándolo. Sin embargo, Subaru no quería sentarse y no hacer nada. Romper el punto muerto en el que estaban era lo más urgente. No podía seguir recostado obedientemente, esperando que la situación empeorase. Diálogo Subaru. Hablaremos de esto después. Cruz-san, ¿cómo está la situación en tu búnker? ¿Quién más se encuentra contigo? Diálogo Cruz. Pues, hay mucha gente conmigo. Diálogo Julius. Yo también estoy aquí, Subaru. Afortunadamente, todos los que estaban en el Ryokan pudieron llegar aquí. Interrumpiendo a Cruz desde algún lugar detrás de ella, una voz elegante se unió a la conversación a través del espejo. Cuando escuchó esa voz, Subaru fue incapaz de pensar durante un instante y entonces sacudió la cabeza. No quería ser un tonto que no se daba cuenta de cuán alentadora era esa voz. Diálogo Subaru. Tu presencia allí es ligerísimamente tranquilizadora, Julius. Diálogo Julius. Me dijeron que terminaste siendo llevado a tu búnker, inconsciente. Ya que volviste con tu habitual vivacidad, parece que mis preocupaciones eran infundadas. ¿Es cierto que Emilia-sama fue secuestrada? Diálogo Subaru. Es verdad. Perdón, soy tan inútil. Diálogo Julius. Estabas encarando dos arzobispos. No soy un hombre tan pésimo como para culparte por una carencia de fuerza. Anastasia-sama y Cruz-sama están aquí, así como algunos miembros de Colmillo de Hierro. Ah, 2 seguidores de Feld-sama también están aquí. Rápidamente confirmó el estado de Emilia y no insistió más en ello. Aunque la compasión de su interlocutor al otro lado del espejo era conmovedora, Subaru se sintió aún más culpable. Mientras escuchaba sus palabras, Subaru confirmó la presencia de un hombre herido en el refugio. Diálogo Subaru. Bien, deberías decirles a los seguidores de Feld que su amigo está aquí. Algo herido, pero vivo. Diálogo Julius. Ya veo, me alegra oír eso. Me aseguraré de transmitirlo. Están tratando de hacer ver que son tipos duros, pero obviamente están preocupados. Bien, entonces, Subaru. Después de que Tony y Cam fueran informados de que Rachins estaba a salvo, Julius bajó la voz, cambiando el tono de la conversación. Diálogo Julius. ¿Qué hacemos? Diálogo Subaru. No tengo ni idea de por qué me estás preguntando eso a mí. Diálogo Julius. Nada más aparecer pereza, demostraste tener destreza para lidiar con el culto de la bruja.
Quizá podrías hacer algo inesperado y superar esta situación. Diálogo Subaru. ¿Qué clase de sinsentido es ese? Perdón por decepcionarte, pero no soy ninguna clase de experto en el culto de la bruja. Diálogo Julius. Lástima. Ahora, acerca de Emilia Sama. No hay duda de que eres el más preocupado por ella. ¿Qué quieres hacer al respecto? La respuesta de Subaru obviamente no había cumplido las expectativas de Julius, pero no estaba desalentado, ya que él entendía que era demasiado esperar que Subaru fuera un aniquilador milagroso de arzobispos. Más bien, la última mitad de su oración tenía su verdadera pregunta. Diálogo Subaru. Emilia fue tomada por codicia. Él solo escupe sus propios ideales egoístas y no acepta ningún desacuerdo. No quiero dejar a Emilia con el mí por un segundo. Diálogo Julius. Eso significa que estarás a cargo de rescatar a Emilia de codicia. Diálogo Subaru. Por supuesto. ¿Acabas de decir, a cargo? Julius habló en un tono apagado a la vez que le mostraba a Subaru su palma abierta, con 5 dedos extendidos. Diálogo Julius. Escucha, Subaru. Ferris ya debe haberte explicado que seguramente hay 5 arzobispos, cada uno en un lugar clave de Priestella. Teniendo en cuenta la dificultad de esa clase de enemigos, la repartición de la fuerza de combate es un asunto muy importante. Diálogo Subaru. Si les dejamos operar, aunque sea solo una compuerta, ellos podrían hundir la ciudad bajo el agua. Diálogo Julius. Exacto. Para derrotar a los arzobispos, tenemos que atacar a la vez esos 5 lugares clave. Por ahora, debemos establecer contacto con nuestras fuerzas, que están dispersas por la ciudad. Comprendes lo complicada que es la situación, ¿verdad? Julius había propuesto un plan de ataque coordinado, pero sería imposible llevarlo a cabo sin ponerse en contacto con los aliados que había dispersos en varios lugares. Originalmente, el dispositivo mágico que había en el ayuntamiento de la ciudad era para mantener en contacto esos lugares. Sin embargo, cuando el ayuntamiento cayó en manos del enemigo, perdieron ese medio de comunicación. Hacía falta entrar en acción para juzgar el estado de los demás búnkeres. Diálogo Ferris. Por cierto, el Oji-sama confirmó que hay cultistas por toda la ciudad. Y también ha dicho que hay una muchedumbre de gente loca deambulando por la ciudad. Diálogo Subaru. Esa debe ser la autoridad de esa bastarda de Sirius. Demonios, esto está luciendo más y más desesperado cada segundo. Al escuchar a Ferris decir más malas noticias, Subaru se rascó la cabeza mientras pensaba que la situación no hacía más que empeorar. Al menos, debería haber una manera de ponerse en contacto con todas las fuerzas de combate existentes. Diálogo Subaru. Emilia ha sido secuestrada por codicia, y no sé dónde está ahora. Y tampoco sé dónde están Otto y Garfiel. ¡Qué desastre! Diálogo Julius. Yoso y los 3 vicecapitanes de Colmillo de Hierro están en paradero desconocido, al igual que Wilhelm-sama, Feld-sama y Reynard. Priscilla-sama, también. Diálogo Subaru. No sé dónde están Ali y ese hombre de mierda, pero Priscilla debió haber estado en el parque de la ciudad cuando el alboroto comenzó. No sé qué le sucedió después de eso. Demonios, Liliana también debería haber estado allí con ella. A pesar de que Subaru no se llevaba bien con Priscilla y de la extraña forma de pensar de Liliana, Subaru no quería que ninguna de ellas dos saliera herida. Teniendo en cuenta la autoproclamada suerte de Priscilla y el carácter de aquella diva, lo único que Subaru podía hacer era creer que estarían bien. Además, Subaru había dejado a Patrascha en el pabellón fluvial del plumaje. Él esperaba que ella fuera lo suficientemente inteligente como para no desbocarse ante un alboroto, evitando así llamar la atención. Subaru no podía dejar de preocuparse. Fuentes constantes de preocupaciones plagaron a Subaru, y creía que lanzar 5 ataques simultáneos era imposible. Era demasiado peligroso. No había suficientes combatientes como para atacar 5 lugares a la vez, y para colmo se tendrían que enfrentar a arzobispos. Semejante idea era tan fantasiosa como el enfrentarse a los arzobispos uno a uno. Diálogo Subaru. Espera. En primer lugar, ¿por qué debemos ir a los 5 lugares a la vez? Diálogo Julius. ¿Qué quieres decir? Es como ya dijimos. Basta con operar cualquiera de las 4 torres de control para causar estragos en la ciudad. Si ignoramos, aunque solo sea una de las 4. Diálogo Subaru. No. Bueno, sí, excepto por un detalle. Entiendo que necesitamos apoderarnos de las 4 torres. Pero, a la vez. ¿Por qué? Diálogo Julius. Cuando descubran que fueron saboteados en un lugar, podemos dar por hecho que los cultistas ubicados en los 3 lugares restantes comenzarán sus planes, ¿no? Esa debe ser la razón por la que lanzaron un ataque tan coordinado.
Mientras escuchaba la concisa respuesta de Julius, Subaru dudaba de que tuviera razón. La lógica de Julius era clara y sólida, pero los enemigos no seguían el sentido común. De hecho, en aquella plaza, Regulus y Sirius pelearon el uno contra el otro con intención de matarse. Regulus no fue en serio, así que no hizo mucho daño, pero Sirius definitivamente intentó matarlo. Regulus debía ser capaz de derrotarla en minutos. ¿Esos tipos, de verdad trabajaban juntos para capturar la ciudad? Diálogo Subaru. ¿Son siquiera capaces de cooperar realmente? Creo que, para amenazarnos, ellos dijeron que se habían apoderado de las torres de control, siendo capaces de operarlas con puertas de agua, pero que, en realidad, no cooperan lo suficiente como para estar en contacto entre ellos. Diálogo Julius. ¿En qué te basas para creer eso? Diálogo Subaru. En la plaza en la que yo estaba, 2 de los arzobispos intentaron matarse uno al otro. Solo se detuvieron porque recibieron nuevas instrucciones en el Evangelio. Si no las hubieran recibido, probablemente uno habría matado al otro. Diálogo Julius. Así que no se pueden coordinar correctamente. Julius aún parecía dudar ligeramente ante la respuesta de Subaru, ya que parecía una ventaja demasiado buena como para ser verdad. Subaru entendió su preocupación, sin embargo. Diálogo Subaru. ¿Hay alguien vigilando el exterior del búnker? Diálogo Julius. Algunos miembros de Colmillo de Hierro están echando un ojo a las torres. ¿En qué estás pensando? Diálogo Subaru. Aunque esto podría ser tan solo una hipótesis, conjurar señales mágicas en el aire es la manera más simple de comunicarse, ¿verdad? Teniendo en cuenta que las torres de control están separadas en lados opuestos y que en esta ciudad es complicado ir de un lugar a otro, llevaría mucho tiempo comunicarse verbalmente si no usan espejos de conversación. Diálogo Julius. La probabilidad de que el culto de la bruja haya traído tales espejos es baja. Los espíritus reaccionan al uso de los espejos de conversación y mis cuasi espíritus no han notado nada por el estilo. Ya veo, así que de eso se trataba. Parecía que, mientras Julius hablaba, llegó a la misma conclusión que Subaru. Diálogo Subaru. Sí. Así que, si no hacen comunicaciones fáciles de entender entre ellos rutinariamente, si una torre es atacada, seguramente los cultistas en las demás torres no actuarán en absoluto mientras no vean alboroto en el lugar atacado. Si no se dan cuenta, no actuarán. Esto reduce nuestra necesidad de dispersar nuestras fuerzas de combate. Diálogo Julius. El único problema con tu propuesta es que hay un único lugar distinto de todos los demás y con la capacidad de informar a los enemigos en caso de recibir algún ataque. Diálogo Subaru. El ayuntamiento. El edificio donde hay un dispositivo mágico que puede informar verbalmente a las torres de control en caso de que haya algún ataque. Así que deberíamos empezar por ahí. Primero, la fuerza de combate estaría enfocada en el ayuntamiento en el centro de la ciudad. Tendrían que ir allí y derrotar a la arzobispa de la lujuria con sus fuerzas actuales y destruir las otras torres una a una después. Aún así, la victoria dependía de cuán rápidamente actuaran, pero el riesgo sería mucho menor que atacar los 5 lugares a la vez. O, al menos, eso creía Subaru. En el otro lado del espejo, Julius se quedó pensando en silencio. La proposición de Subaru se basaba únicamente en la pobre relación entre Regulus y Sirius, asumiendo optimistamente que la cooperación dentro del culto de la bruja era un desastre. Obviamente, si el Evangelio dijese, deben llevarse todos bien y hacer una masacre, esa esperanza se vendría abajo. Si Subaru hubiera sabido que esto iba a pasar, hubiera intentado preguntar por el contenido del Evangelio en ese entonces. Diálogo. Mis más profundas disculpas por llegar tarde, ¿pueden escucharme todos? En medio del pesado silencio, otra voz repentinamente se unió a la conversación. La curtida y envejecida voz que tanto admiraba Subaru era más fiable que cualquier otra cosa en la situación actual. El rostro del viejo hombre de pelo blanco estaba reflejado en el espejo de conversación. Diálogo Subaru. Wilhelm-san. ¿Estás bien? Diálogo Ferris. Wilhy. Cuánto me alegro. La gente se estaba preocupando porque no te ponías en contacto conmigo. Ante la bienvenida que recibió por parte de Subaru y Ferris, Wilhelm abrió los ojos en sorpresa y asintió. Diálogo Wilhelm. Mis disculpas, quedé atrapado en cierto problema y no pude encontrar un sitio tranquilo. Ahora, finalmente, algunos civiles y yo hemos llegado a un búnker. Subaru Dono y Ferris, me tranquiliza verlos a salvo. ¿Y Cruz-sama? Diálogo Cruz. Estoy bien. Wilhelm, estoy tan feliz de que te encuentres a salvo. Diálogo Wilhelm. No se preocupe por mí, es por culpa de mi debilidad el no haber podido estar a su lado en esta situación. Por favor permítame pedirle que me espere tranquilamente.
Iré a donde está usted. Diálogo Subaru. Caramba, este sentimiento de alivio no es normal. Sintiendo que el diálogo entre Cruz y Wilhelm daba una sensación de seguridad abrumadora a través del espejo, Subaru suspiró en admiración a Wilhelm. Habiéndose alegrado de saber que Wilhelm estaba bien, Subaru reflexionó sobre su conversación con Julius para organizar un resumen para Wilhelm. Sin embargo, diálogo. Tengo que decir muchas cosas, pero esta es la más urgente. En ese momento, Wilhelm desapareció del espejo de mano, siendo reemplazado por un hombre bestia, un gatito usando un monóculo. Era Tibey, uno de los vicecapitanes de Colmillo de Hierro, quien parecía haber unido fuerzas con Wilhelm. Sin embargo, su expresión era inusualmente intranquila. Diálogo Ricardo. ¡Ey! Pero si es Tibey. Tu seguridad es mejor que cualquier otra cosa. Diálogo Tibey. Tú también, jefe, pero no estamos bien ahora mismo. ¿Mi hermana está contigo en este momento? Diálogo Ricardo. ¿Mimi? No la he visto, ¿sucedió algo? Ante la débil voz de Tibey, Ricardo entrecerró los ojos en el espejo. Justo entonces, alguien reemplazó a Tibey. Diálogo Etaro. Jefe. Mi hermana. Mi hermana. Diálogo Ricardo. Etaro. ¿Por qué estás en semejante estado de pánico? Quien estaba visible ahora mismo mediante el espejo era el hermano idéntico de Tibey, Etaro. Normalmente era un joven tranquilo, pero ahora su cara estaba distorsionada por el dolor. Sus redondos ojos estaban llenos de lágrimas y su voz temblaba mientras miraba al espejo. Diálogo Etaro. No, nuestra protección divina de la trisección se activó debido a mi hermana. Es una herida muy grave, que haya llegado esta herida, hermana, Hook. Diálogo Tibey. Hermano, relájate. Es como él dijo. Cuando nuestra hermana fue herida, la lesión también nos alcanzó a nosotros, así que... Diálogo Ricardo. Entendió. Esperen ahí, encontraré a Minnie enseguida. No lloren, solo esperen. Con la voz más serena que Subaru le había escuchado usar nunca, Ricardo respondió frente al espejo. En aquella tranquila voz, la sensación de opresión que sintió era inigualable a la de cualquier otra que hubiera expulsado nunca, haciéndole temblar al mismo tiempo que daba un paso atrás. Los ojos del hombre bestia estaban llenos de enojo y su boca abierta reveló una fila de afilados caninos. Sus grandes músculos se tensaron, se levantó y desenfundó su gigantesco machete. Casi parecía que se iría a buscar a la joven desaparecida en ese mismo instante. Diálogo Anastasia. Espera, Ricardo. No puedo permitir una acción tan arbitraria. La voz que impidió que Ricardo saliera corriendo vino del espejo de mano. Ricardo se volvió para mirar a Anastasia, quien había reclamado el espejo. Él frunció el ceño, levantando su machete hacia su empleadora. Diálogo Ricardo. No me detenga, señorita. No, estoy de humor para bromear con usted ahora mismo. Diálogo Anastasia. Sin ninguna duda, Ricardo, nuestro largo lazo te hará darte cuenta de que no estoy bromeando. No me hagas decirlo de nuevo. En este momento, no se pueden permitir acciones no autorizadas. Ni siquiera por el bien de Mimi. Diálogo Ricardo. T.A.S. pidiendo que abandone a Mimi, pequeña Ja. La rabia expulsada a través de su abierto hocico sacudió el aire del refugio. Esta intensidad no era cosa de risa. Subaru tropezó varios pasos hacia atrás, alejándose de la bestia que emanaba ira. Ricardo fijó su mirada en Anastasia. A través del espejo, ella lo miró sin pestañear. Diálogo Anastasia. Deberías entenderlo, Ricardo. Hemos entrado en circunstancias imprevistas. Eres mi arma más importante. No puedo dejar que te vayas sin permiso. Diálogo Ricardo. ¿Te atreves a decir esto? ¿Con quién crees que estás hablando, Anabo, Tich? Diálogo Anastasia. Contigo, obviamente. No lo olvides, perro monstruo. Ambos decían nombres que solo viejos conocidos reconocerían. Sintiendo un hormigueo en su piel, Subaru se debatía sobre a quién debería apoyar de los dos. Quería apoyar a Ricardo, pero también podía entender la opinión de Anastasia. Y era una persona ajena. En cambio, Anastasia, que no era ajena y que mantenía una relación cercana con ellos, elegía priorizar la seguridad de la ciudad sobre la de Mimi. Subaru se dio cuenta de que no había nada que pudiera decir para interrumpir. Ricardo, también, debía de entenderlo. De esta manera, el tiempo corría. Si Ricardo forzaba su salida, el herido Subaru y los no combatientes como Ferris no podrían detenerlo. Lo único que se lo impedía era la mirada fría de Anastasia a través del espejo mágico.
Sin embargo, Ricardo repentinamente giró su cabeza y dejó de mirar al espejo. Diálogo Subaru. Espera, Ricardo. Diálogo Anastasia. Detente, no saques conclusiones demasiado pronto. Al ver el movimiento de Ricardo, Anastasia habló. Ricardo se quedó en silencio. Inmediatamente, Ricardo se dio la vuelta y olfateó hacia la entrada del búnker. Diálogo Ricardo. Argo, ta cerca. ¿Qué es esto? El olor de la sangre. Diálogo Subaru. ¿El olor de la sangre? Entre tantos heridos, Ricardo parecía ser capaz de detectar un nuevo olor a sangre. Alerta, Ricardo apuntó su espada a la entrada del refugio. Subaru y Ferris tragaron saliva, observando el juicio de Ricardo. Diálogo. Hook. Con firmes pasos, una silueta entró en el refugio subterráneo. En ese momento, los pacientes en el refugio, intimidados por el intruso, colectivamente contuvieron su respiración. Rompiendo el silencio, Subaru reconoció al pequeño hombre rubio que estaba ahí de pie. Diálogo Subaru. Garfield. Un sudado y jadeante Garfield. Al oír repentinamente a Subaru, comenzó a correr con un extraño temblar en su paso. Y justo entonces, Subaru notó el porqué de los temblorosos movimientos de Garfield. Todos se quedaron sin palabras cuando Garfield llegó hasta donde estaba Subaru. Allí, bajó la cabeza y se dejó caer de rodillas. Diálogo Garfield. Perdón, capitán, Hook. Mi asombroso ser, es un inútil. Incompetente. Hook. Después de decirlo, Garfield gritó de dolor. En sus brazos ensangrentados se encontraba Mimi, moribunda.